asiento. Antes de adorar a Dios, quiero compartirles una porción de la palabra que está en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 17, versículo 12. Dice: y las manos de Moisés se cansaron, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Amén. Acá vemos en esta palabra que existía una guerra entre el pueblo de Israel y entre el pueblo de Amalek, ¿sí? Y nos cuenta la palabra de Dios que Moisés, que era el profeta en ese tiempo en Israel, se paró sobre un monte, dice la palabra de Dios, y mientras él extendía las manos en medio de la guerra, el pueblo de Israel como que ganaba, ¿sí? Sus enemigos no prevalecían sobre Israel. Pero cuando Moisés bajaba los brazos y ya no oraba, Israel comenzaba a perder esta guerra. Pero ¿qué pasó? En el versículo 12 dice: y la mano de Moisés se cansó, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y esa piedra ayudó a que él pudiera ser sostenido, porque dos, Hur y Aarón, dice, sostenían sus manos. Entonces vemos que Moisés pasó por un momento de estar cansado, ¿no? De estar tanto tiempo con sus manos levantadas, ¿no? Y a veces, ¿cuántas veces nos llega el cansancio, ¿no? En el día, en la semana. Justo ahora nosotros estamos de receso. Pero ¿por qué viene el cansancio, no? ¿Por qué podemos preguntarnos? ¿Por qué muchas veces nos encontramos cansados? Acá en el caso de Moisés era la guerra, estaba en una guerra, ¿no? Que supongo que era un momento de tensión, era un momento de responsabilidad. Él tenía una gran responsabilidad porque había hombres peleando que tenían familias, tenían hijos, y si él bajaba sus brazos, muchos de esos hombres iban a morir, no iban a volver a su casa. Había una gran presión sobre Moisés, ¿no? Había una gran responsabilidad, pero también sobre nosotros. ¿Por qué llega muchas veces el cansancio? ¿Por qué nos sentimos cansados? Por mucho trabajo, por mucha responsabilidad, por preocupaciones, ¿no? Yo he vivido un tiempo de mucha responsabilidad ahora, y de mucho trabajo, y es como que por momentos nos cuesta encontrar un balance, ¿no? Entre poder descansar y poder cumplir con cada responsabilidad. Pero ¿qué nos impide descansar? ¿Sí? ¿Por qué estamos cansados? Es porque no hemos podido descansar. Entonces, ¿qué nos impide descansar muchas veces? Justamente quizás la falta de tiempo, la falta de poder organizarnos, ¿sí? La falta de las muchas responsabilidades que tenemos. No sé si alguna vez se han preguntado, ¿por qué me siento tan cansado? ¿O qué me pasa a menudo, qué puedo sacar de mi vida cotidiana, qué actividad para poder descansar un poco, ¿no? Y a veces la responsabilidad nos impide sacarnos algunas de esas actividades. Entonces, a veces, como Moisés, ¿qué le impedía descansar? Que había una guerra, no podía descansar. Había una responsabilidad sobre él. No tenemos tiempo. ¿O a quién le damos esa responsabilidad? Como que no hay quien pueda como reemplazarnos, ¿no? Delegar, poder organizarnos. Entonces, ¿qué nos impide descansar? A veces también poder organizarnos. Hoy en día
hablamos de las enfermedades modernas, no sé si la han escuchado, ¿sí? El otro día escuchaba a un periodista que hablaba, que estaba en España, y él decía, está muy de moda las enfermedades, los bajones psicológicos, ¿sí? Y esto ya viene hace tiempo, ¿no? Las enfermedades modernas que nos llevan a esos bajones psicológicos, psiquiátricos, emocionales, en los sentimientos, ¿no? En las emociones, sobre todo. Escuchaba a un pastor que es doctor, también psiquiatra, que es muy conocido, y que habla sobre esto, ¿no? Sobre las enfermedades emocionales, las enfermedades modernas. Y él hablaba de lo importante que es el reposo. Vieron que la Biblia, Dios nos habla del reposo. Antiguamente, Dios lo estableció. Cuando creó la tierra, estableció el reposo. Muchas veces habló del día de reposo. Hay muchas religiones que hablan y que guardan el día de reposo. Yo recuerdo a mi papá el domingo, yo a veces aprovechaba los domingos para hacer mis cosas, acomodar mis cosas, mi ropa, porque trabajaba, y me decían, no, el domingo no se hace nada, no se hace nada. Y bueno, hablaba de eso que traemos culturalmente también, ¿no? Que viene de una cultura que el domingo se descansaba, no se hacía nada. Pero sí también antiguamente ya lo había establecido Dios en la palabra, lo había establecido. Y cuando vino Jesús, también nos habló del reposo, pero fue más allá del reposo físico, de no hacer nada, ¿no? De decir, bueno, no hay que lavar la ropa, no hay que limpiar, ¿no? Nos habla del reposo que hablamos emocional, de poder encontrar el reposo en Él, ¿no? En su palabra, ¿sí? Entonces cuando hablamos de reposo, que tenemos que reposar, que lo escucho constantemente porque mi mamá, que ahora está conmigo, me dice, tenés que descansar, tenés que reposar, yo hoy vengo. Y ella me dice, porque tu cuerpo va a llegar un momento que te va a pasar factura, ¿no? Porque imagínense un auto que vos lo usás las 24 horas del día, no le das descanso, ¿qué va a pasar, Marco? El que sabe de auto se funde. Entonces somos como un auto, ¿sí? Que tenemos que reposar. Y reposar no son vacaciones, ni son distracciones tampoco, ¿no? Porque a veces nos vamos de vacaciones, que me pasa también, y como que nos estresamos. ¿Qué tengo que llevar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me falta esto? ¿Qué me falta el otro? ¿No? Entonces el reposo no tiene que ver con vacaciones, ¿no? El reposo tiene que ver con ordenarnos, ¿sí? Y a veces eso es lo que nos cuesta, ordenarnos y aprender a reposar, ¿sí? Que es una necesidad más allá de decir, bueno, sí tengo que reposar, tengo que hacerlo, tengo que descansar. Pero es una necesidad fisiológica nuestra, física, que nuestro cuerpo necesita, ¿sí? Hacer una quietud, ¿no? Estar quietos, hacer una suspensión de la vida cotidiana. Nosotros estudiamos en la universidad un autor que hablaba de eso. Entonces, no es una opción que tenemos el reposo, ¿sí? Y decimos, no tengo tiempo, porque lo decimos, esta sociedad nos ha llevado a vivir así, lo escuchamos constantemente, ¿no? Lo vivimos, no tengo tiempo de reposar, no tengo tiempo de dormir la siesta, no tengo tiempo, bueno, en fin, ¿no? Pero nuestro cuerpo nos va a obligar en algún momento a reposar si no lo hacemos, ¿no? Entonces, cuando hablamos del reposo, es poder disfrutar y poder organizarnos y poder disfrutar de ese reposo, más allá de lo físico, ¿no? Cuando yo escuchaba a este pastor, que es psiquiatra, él hablaba de las herramientas que él les brinda a sus pacientes, ¿no? Y decía, ¿cómo podemos encontrar el reposo físicamente? Y él decía, bueno, escuchando música, melodías, te trae como un
momento de estar pensando, de estar meditando. Y en la palabra de Dios también encontramos ese disfrute a través de la palabra, ¿sí? A través de deleitarnos en su presencia, ¿sí? Poder encontrar ese reposo en la presencia de Dios, meditando en su palabra, ¿no? Este pastor también decía programar el descanso, o sea, organizarnos, decir, bueno, este tiempo yo lo voy a dejar 10 minutos, aunque sea, ¿no? Para leer, para escuchar una canción, para meditar en la palabra. También nos hablaba físicamente de, que yo le compartía a Diego, de andar descalzo en el pasto. No sé si han escuchado eso. Porque tenemos como, estamos creados de electrones, protones, entonces todo eso como que nos ayuda, ¿no? Pero hablando de lo físico, ¿no? Pero hablando de lo espiritual, también poder deleitarnos en eso que Dios creó, ¿no? La naturaleza, lo verde, escuchamos los pájaros, ¿no? Todo eso también nos transmite todo lo que Dios ha creado. El Salmo 27:4 dice, en la versión NTV, dice, lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Otra versión dice, una sola cosa he pedido a Jehová y la vengo buscando, que repose yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. David se deleitaba en la presencia de Dios, podía reposar en la casa de Dios, podía descansar en la palabra de Dios. Y acá Moisés, volviendo al primer versículo, llegó un momento que se cansó, pero tuvo dos amigos, hermanos, que estuvieron ahí para poder sostenerlo. Y a veces esto es lo que por ahí nos cuesta organizarnos por nuestro entorno, nos cuesta quizás encontrar el reposo porque a nuestro lado nos estamos apoyando en alguien o en algo que no nos ayuda a seguir sosteniendo los brazos, a seguir buscando de Dios, ¿no? Entonces Moisés pudo seguir levantando la mano y Israel ganaba cuando él oraba porque había alguien que lo ayudó, ¿sí? Que eran sus hermanos, que tenían la misma visión, que tenían la misma fuerza que él, ¿no? Porque imagínense si hubieran venido los amalecitas a ayudarlo, no lo iban a ayudar, ¿sí? Entonces, a veces nuestro entorno tiene mucho que ver en qué nos estamos sosteniendo, qué nos sostiene a nuestro alrededor, quiénes son los que sostienen nuestros brazos, ¿sí? A veces no son personas, sino son cosas. Sí, a veces nos ha sostenido, los afectos, ¿sí? El hecho de que a veces, si no voy con mi mamá, quizás no tengo ganas de ir, no puedo ir a la iglesia, si no me acompañan, o en miles de aspectos lo podemos ver, ¿no? De buscar a Dios, porque dependemos de alguien para hacerlo. Pero Dios quiere que podamos empezar a encontrar, como decía David acá, una sola cosa le he pedido a Jehová. Y la vengo buscando, que yo pueda reposar en su presencia, que podamos sostenernos de su palabra, sostenernos de su espíritu, que podamos buscarlo a Él. Amén. Entonces Dios quiere eso para nuestras vidas. El Salmo 27:4, si lo pusieron, decía, y terminamos con esto. El Salmo 27:4 dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová. Entonces, contemplando, deleitándonos en Él, vamos a encontrar reposo, vamos a encontrar renuevo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso vamos a orar, por eso vamos a buscar a Dios. Por eso en esta tarde vamos a pedirle al Señor que pueda responder cada una de esas peticiones, que Él sea el que nos sostenga en esta tarde
y vamos a orar por cada una de esas peticiones. Yo los invito que podamos ponernos de pie o arrodillarnos, como ustedes se sientan mejor, o sentados, para orar a Dios. Señor, te anhelamos en esta tarde, Dios. Señor, queremos contemplar tu hermosura, como decía el salmista, Dios. Hoy estamos en tu casa, Dios. Estamos en tu casa para adorarte. Estamos en tu casa para bendecirte, Señor. Espíritu Santo de